Shalom. En esta ocasión vamos a abordar otro tema polémico, pero es un tema que se remonta a los primeros tiempos. Y es que a la luz de hoy, después de más de 2000 años, está el mismo estado de conflicto e incertidumbre acerca de este tema. Trataremos de proponer algunas ideas y conceptos, no para hacerlo dogmáticos o concluyentes, solo como una invitación a reflexionar. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre, perdónanos, estamos en la carne, somos débiles, Padre, intentamos ser cada día mejores, Padre, pero solo con tu fuerza, con tu poder, podremos permanecer en la senda antigua, sin desviarnos a la izquierda ni a la derecha, solo con tu fuerza, Rey. Porque por nuestros propios méritos no somos capaces, Rey. Te pedimos, Padre, un corazón sano, un corazón limpio, un corazón lleno de deseos de servirte y agradarte, Padre. Danos ese corazón para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahshua. Amén. Nuestro tema lo hemos titulado Creado o Engendrado. El mismo título que proponen miles de estudios y miles de palabras y miles de páginas se han escrito sobre este tema. Vamos a hacer un resumen colocando en pantalla los textos y leyéndolos y enfrentándolos en forma textual y literal. Comenzamos entonces con este verso de 2 de Samuel 7:14 y con una referencia a 1 de Crónicas 17:13. Nos dice 2 de Samuel 7:14: yo seré su padre y él será mi hijo. Y el versículo estrella en este tema es el Salmo 2, que nos dice: tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Salmo 110 igualmente nos dice lo siguiente: tú eres príncipe en el día de tu poder, con esplendor de santidad. Desde el seno, antes de la aurora, yo te he engendrado. Salmo 110:3. Y Juan 1:13 y algunos otros manuscritos nos dice: Él es el Hijo del Todopoderoso, no por la naturaleza o por los deseos humanos, sino porque el Todopoderoso lo ha engendrado. Juan 1:13. En Juan 1:13 vamos a leerlo: pero a todos los que lo recibieron, al Mesías, les dio poder de hacerse hijos del Todopoderoso, a los que creen en su nombre, cual no nació de sangre ni deseo de hombre, sino que nació del Todopoderoso. 1 Juan 5:18 nos dice: aquel que fue engendrado por el Todopoderoso lo guarda. Hechos 13:32-33. Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual el Todopoderoso nos ha cumplido a nosotros sus hijos, levantando al Mesías. Como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13:32-33, citando el Salmo 2. Hemos citado entonces algunos versículos que apoyan este tema. Debiéramos partir de una premisa. El Padre y el Hijo son distintas personas, cada uno en su función, atributos, ámbito y tareas, cada uno en su espacio y en su esfera de actuación. Sin esta aclaración, cualquier aspecto acerca de este tema propuesto resbala en la incertidumbre, en la confusión y en la polémica.
Tome entonces, por favor, sus textos de estudio, prepárese para un recorrido en la historia de esta polémica y preparémonos para muchas sorpresas igualmente. Vemos en Hebreos 1:5 que nos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo el Todopoderoso jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Hebreos 5:5 nos dice: por eso tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue el Todopoderoso quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Casi cada teología problemática que ha surgido de la Trinidad tienen su comienzo en el sinnúmero de escrituras de un personaje conocido con el nombre de Orígenes. Este personaje dejó muchos libros, dicen que más de 6.000, aunque sus ideas platónicas fueron también rechazadas en el Concilio de Nicea en el 325. Insistentemente confesaban allí la generación del Hijo antes de todos los siglos. El fantasma de Orígenes sigue alimentando ideas filosóficas y místicas de muchos teólogos trinitarios. Orígenes fue un antiguo patriarca en el año 185 y 254 de la era común, que se refirió a la relación del Hijo dentro de una Trinidad y fue el primero en proponer el concepto de una generación eterna, donde el Hijo es dicho ser engendrado eternamente por el Padre. Dice allí en uno de los libros de Orígenes, en el libro Principios 1, 2, 4, dice así: ¿cómo puede una mente humana comprender cómo el Todopoderoso no engendrado es hecho el Padre del único engendrado Hijo? Porque su generación es tan eterna y perpetua como el brillo que es producido por el sol. Porque el Hijo no es hecho por haber recibido el aliento de vida o por cualquier otro acto externo, pero por su propia naturaleza. Orígenes, el libro de Principios. Las enseñanzas de Orígenes fueron más tarde condenadas como herejes en el Segundo Concilio de Constantinopla en el 553, culpándolo de haber distorsionado inclusive la doctrina bíblica y tradicional de la generación eterna del Hijo, por lo tanto confundiendo el concepto de la eternidad. ¿Qué significa engendrado? La palabra traducida engendrado en el Salmo 2 viene del hebreo yalad, que significa procrear, engendrar, generar. En esencia, el vocablo se refiere a la acción de dar a luz y a su resultado, procrear, engendrar hijos. En el Salmo 2, el rey tipifica al futuro Mesías, el hijo que el Todopoderoso engendró en Miriam. Por lo tanto, la palabra engendrar conlleva un significado perfectamente fácil de entender: originar, procrear, causar nacer. Aún más, la lectura nos dice que el Hijo fue engendrado en un tiempo específico. Yo te he engendrado hoy. En la Septuaginta, la versión griega del Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento, más usada por los escritores del conocido como Nuevo Testamento, la palabra yalad es traducido genao en el griego engendrar. La referencia es al Hijo del Todopoderoso que fue engendrado en Lucas 1:35. El que es engendrado o el que va a ser engendrado en Miriam es el Hijo del Todopoderoso. Más expresamente, Gabriel nos explica la precisa razón de cómo este engendramiento va a ser, es decir, nos explica cómo este nuevo ser humano viene a existir. Mateo 1:20 dice: José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a Miriam, tu esposa, a casa, porque lo que ha sido engendrado
en ella es del Espíritu de santidad. Recordemos 1 Juan 5:18 nos dice: sabemos que todo el que ha nacido del Todopoderoso no sigue pecando, más bien aquel que fue engendrado del Todopoderoso lo guarda y el maligno no lo toca. 1 Juan 5:18. El sostén de la doctrina de la generación eterna se basó en ese juego de palabras, comillas. En términos de la generación humana, engendrar significa crear como origen, pero en términos divinos el Hijo es engendrado, no creado. Ese es el sostén de la doctrina de la generación eterna. Las enseñanzas de Arrio fueron condenadas también en el año 325 en el primer concilio ecuménico de Nicea. Los 318 obispos reunidos allí redactaron un credo que establecía que el Hijo de Dios era concebido, no hecho, y consubstancial, en griego homoousios, de la misma sustancia con el Padre. Eso lo vemos en la enciclopedia en carta de Microsoft en el 2007 en cuanto al arrianismo. Vemos en este documento que el tema es bastante antiguo, desde los inicios de la Iglesia Católica. Ante esta introducción podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Puede el Todopoderoso, creador del universo, engendrar otro Todopoderoso que sea eterno, igual que Él? 2. El hecho de ser este ser poderoso, engendrado, formado, creado, o como se le pueda asignar, el verbo implica o no que tiene un principio y ha sido traído al mundo por el primer Todopoderoso eterno, el que no tiene principio ni fin. En otras palabras, si este ser poderoso fue engendrado, vino a la existencia por la voluntad del Padre, es una pregunta. Si este ser poderoso fue engendrado, vino a la existencia por la voluntad del Padre. Vamos a verlo aquí en Juan 5, 26, 27, y hay unas referencias. Dice así Juan 5, 26, 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Vamos a considerar textualmente en forma literal los versículos que vamos a citar a continuación referente a este tema. Aquí vemos en Juan 5, 26 y 27 que el mismo Maestro nos indica una tremenda verdad, que solo el Padre tiene vida en sí mismo. Es importante entonces destacar que el Padre Todopoderoso, Elohim, es eterno, significa que no tuvo principio, no tuvo fin, no puede morir, pues solo de Él emanan y proceden todas las cosas. Eso lo vemos en 1 Corintios 8:6. El Todopoderoso Creador es eterno, es inmortal. Lo vemos en 1 Timoteo 1:17 y 1 Timoteo 6:1. No tuvo ni principio ni tiene fin. El Mesías, en todo caso, fue engendrado por el Padre en algún tiempo de la eternidad. Eso quiere decir que no existía previamente a ese engendramiento. Esto nos lleva a la conclusión de que el Mesías tiene un principio. Es sencillo. 1. Fue engendrado o creado por la voluntad del Todopoderoso Padre Creador. 2. Recibió la vida por voluntad del Padre, como parte de toda autoridad que le fue delegada. Podemos confirmarlo en Juan 5, 26,
27. Vemos en Gálatas 4:4 que nos dice el texto lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, el Todopoderoso envió a su Hijo, siendo el Mesías engendrado por el Padre en algún tiempo de la eternidad. Vino encarnación en el momento de la plenitud de tiempo. Lo vemos aquí en Gálatas 4:4. En la plenitud del tiempo. Podemos encontrar que el Mesías fue engendrado por el Padre en la eternidad, tal como una criatura engendra hijos de acuerdo a su propia esencia, así como nosotros engendramos hijos temporales conforme a nuestra esencia, a merced a que estamos sujetos al tiempo. Así también el Padre puede engendrar un hijo de su misma esencia, es decir, eterno a partir de su engendramiento, sin estar sujeto al tiempo. ¿A cuál de los ángeles dijo el Todopoderoso jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Hebreos 1:5. Recordamos el Salmo 2. Voy a proclamar el decreto del Todopoderoso. Él me dijo: tú eres mi hijo, yo te he procreado, engendrado hoy. Si el Mesías fue engendrado en la eternidad, ¿cómo entender entonces la palabra hoy en estos pasajes que hacemos referencia? En el caso de Hebreos 1:5, que es una cita del Salmo 2:7, notamos los versos precedentes del 1 al 4 en el mismo capítulo. Viendo el contexto, vemos que se refieren a la exaltación del Mesías una vez terminada su obra, no a su encarnación. Salmo 2:7, lo repetimos: voy a proclamar el decreto del Todopoderoso. Él me dijo: tú eres mi hijo, yo te he procreado hoy. Hebreos 1:3 nos dice: Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos resumir hasta ahora lo siguiente. 1. El Mesías es engendrado por el Padre en la eternidad, no en la encarnación. 2. Los versos que afirman que el Mesías fue engendrado en un momento determinado, es decir, hoy, se refieren a que a partir de la resurrección el Padre declaró públicamente que el título como Hijo de Dios era un título público ante el pueblo y pertenecía al Mesías en virtud de su obra realizada. La palabra hebrea Mashiach, que es Mesías, significa el que ha sido ungido. El acto de ungir con óleo es una ceremonia ritual destinada a ensalzar a los destinados al sacerdocio, al trono e incluso a veces a la profecía, como en el caso del profeta Eliseo. En el judaísmo, el ungido es una figura redentora con características de sacerdote y monarca, capaz de cambiar la naturaleza del mundo por voluntad del Todopoderoso. Vamos a Romanos 1:1 y nos dice: Shaul, servidor del Mesías Yahoshua, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia de Elohim. Romanos 1:2, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las escrituras sagradas, acerca de su hijo, quien por línea carnal era de la descendencia de David, y a quien se lo declaró Hijo del Todopoderoso con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, Yahoshua el Mesías, nuestro Maestro. El emisario Shaul arroja luz en la epístola a los Romanos 1, versículos del 1 al 4.
Allí afirma que los profetas de antaño habían predicho el advenimiento del Mesías durante siglos. Surge entonces la pregunta de cómo sabrían quién era el Mesías esperado. Para nosotros es obvio, pero para los hombres y mujeres del primer siglo, ¿existiría acaso una señal indubitable que lo identificara? Shaul responde afirmativamente en el verso 4 que el Padre declaró públicamente que Yahushua es el Mesías, Hijo del Todopoderoso, el Hijo de la promesa, la simiente de la mujer. Todo ello al haber dado testimonio para tal efecto, al levantarle de entre los muertos. Génesis 1:1. En el principio creó el Todopoderoso el cielo y la tierra. Y Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Poderoso, y el Verbo era poderoso. Unas deficientes traducciones de este verso de Juan 1:1 y de Génesis 1:1 ha dado también lugar a grandes confusiones acerca de este tema. La palabra que ha sido traducida como en el principio es la palabra Bereshit. Son dos palabras, Be que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de, y Reshit que significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango, primicia, inicio principal, lo mejor. Reshit viene de la raíz Rosh, que significa cabeza, comienzo. La palabra que leemos en algunos textos del llamado Nuevo Testamento proviene de la palabra griega logos. Su significado fundamental es el mismo que davar en hebreo. Significa pensamiento, cosa, algo dicho, pronunciación. La pregunta sería, ¿había algo antes de la creación? Por supuesto, el Creador Todopoderoso. Y dentro de él, dentro de sí mismo, un proyecto, planes que estaban ahí desde la eternidad en un estado sin tiempo y sin espacio. A partir de la creación, el tiempo inició, el espacio inició tal como lo conocemos ahora. Ese plan maestro del Todopoderoso es la palabra. Con su fuerza y poder creador, ha creado las cosas visibles de las cosas invisibles, manifestando su poder y su eternidad. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la comunidad. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. La palabra Reshit, principio, cabeza, aparece 50 veces en el Tanaj, Antiguo Testamento, en relación con un hijo primogénito, con el principio de un reinado, con los primeros frutos. En las Escrituras hay una relación muy íntima entre esta palabra y nuestro Mesías. El Mesías es el Reshit, es el principio de todas las cosas. Es la imagen del Todopoderoso invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades.
Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lo vemos en Colosenses 1, 15 al 18. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Un sabio judío, Rabí Yohanan, dijo: el mundo fue creado por causa del Mesías. ¿Cuál es el nombre de este Mesías? La escuela de Rabí Shila dijo: su nombre es Shiloh, porque está escrito hasta que venga Shiloh. Lo vemos en Génesis 49, 10 palabras que encontramos en el Talmud de Babilonia, Sanedrín 98. Recordemos que hay muchos textos, inclusive en las traducciones y versiones tradicionales, donde aparece la palabra Shiloh. Veamos el versículo aún más detalladamente a través de los ojos de los antiguos sabios. Después de B, Reshit, en Génesis 1:1. Después de B, Elohim, Reshit, Bara, hay una cuarta intraducible palabra. Esto lo vemos en las versiones hebreas y unas versiones más tempranas o más cercanas a los textos más antiguos. Esa cuarta palabra es en realidad dos palabras hebreas. Las tenemos ahí en la parte inferior. Aleph, Tau. Esto responde a un objetivo gramatical que señala el objeto directo de la oración. Estas dos letras no forman realmente una palabra, sino más bien expresan un concepto profundo. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y el Tau de derecha a izquierda. Podemos considerarlas que están en la pantalla. Y el Tau es la última letra del alfabeto. La colocación de estas dos letras está en lugares estratégicos dentro de muchas oraciones de las escrituras hebreas y expresa un concepto bien profundo. Es equivalente a decir el alfa y a la omega en griego, de la A a la Z en el español, el principio y el fin. Por lo tanto, desde el punto de vista hebraico, se puede leer la primera frase de Génesis 1:1 de la siguiente manera: en el principio el Todopoderoso creó el Aleph Tau. Vamos a regresar a Juan 1:1, que nos dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. 1 Juan 1:1 nos dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. 1 Juan 1:2 nos dice: pues la vida se manifestó y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Apocalipsis 22:13 nos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el principio y el fin. Entonces entendemos mejor por qué el Mesías dijo que era el alfa y la omega. Si contamos con que el idioma original bíblico es el hebreo, podemos decir que Él es el Aleph Tau, Él es el Verbo preparado antes de la fundación del mundo. Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén, Efrata, la menor entre los clanes de Judá, de ti saldrá uno para gobernar a Israel por mí, uno cuyo origen es de antaño, de tiempos antiguos. Juan 3:13 nos dice: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 6:38, porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:62, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Juan 17:5, así que ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti,
con la gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. Uno de los libros más contundentes en cuanto a la diferenciación entre el Padre y el Hijo es precisamente el libro de Juan, si lo leemos con una perspectiva amplia y abierta, sin prejuicios. La Escritura nos enseña que el Mesías vivió en el cielo antes de venir a la tierra. Y recordemos aquí en el Juan 3:13 nos dice, nadie ha subido al cielo. Esto es contundente. Hay muchas teorías de que el personaje tal o el personaje fulano subieron al cielo, o que la gente al morir se va al cielo, etc. Eso es plenamente desvirtuado aquí en Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Colosenses 1:15 se refiere a el Mesías como el primogénito de toda la creación. Él fue lo primero que el Todopoderoso creó, si queremos poder utilizar la palabra engendró, creó. En Colosenses 1:15 vemos lo siguiente: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, el primero producido, el primero engendrado, el primogénito de toda la creación. 16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. Él fue el primogénito de toda la creación, y por medio de él fueron creadas todas las demás cosas. Él como la palabra, el verbo. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el Hijo unigénito. Juan 3:16. Vamos a leerlo. Juan 3:16, porque de tal manera amó el Todopoderoso al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El único nacido, unigénito, el único nacido del Padre. Colosenses 1:16 nos dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y acampó, habitó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad, unigénito. El único a quien el Todopoderoso creó directamente. También es el único que colaboró con el Todopoderoso en la creación de las demás cosas. Además, se le llama la palabra en Juan 1:14. Este título muestra que era el encargado de hablar en nombre de su Padre. Salmo 92 nos dice, antes que nacieran los montes, o que tú produjeras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Él. ¿Qué pruebas tenemos de que el Hijo primogénito no es igual al Padre Todopoderoso? Lo vemos en el Salmo 9:2. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Él, el Elohim, el Creador, el primero, el eterno, el único, el sin principio y sin fin. Juan 14:28 nos dice, ustedes oyeron que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se gozarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Colosenses 11:3 nos dice, pero quiero que entiendan que el Mesías es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza del Mesías.
Génesis 17:1 nos dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Todopoderoso se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso, omnipotente. Camina en mis caminos y sé sin tacha. ¿Es el hijo primogénito igual al Todopoderoso como algunos creen? Esto no es lo que la Escritura enseña. Como vimos, el hijo fue creado o engendrado, pero por lo tanto es obvio que tuvo un principio, mientras que el Todopoderoso no tiene ni principio ni fin. Vémoslo ahí en el Salmo 92. Al hijo unigénito ni siquiera se le ocurrió tratarse en ninguna parte, en ningún texto, igual que como si fuera el mismo Padre. La Escritura enseña claramente que el Padre es mayor que el Hijo. Lo vemos en Juan 14:28. En 1 de Corintios 11:3. Solo el Todopoderoso es el Todopoderoso, Elohim de Elohim. Génesis 17:1. Por consiguiente, no tiene igual. Juan 3:35 nos dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Juan 14:31 nos dice, pero es para que el mundo conozca que yo amo al Padre y lo que el Padre me mandó, eso es lo que hago. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando afirma que el Hijo es la imagen del Todopoderoso invisible? El Todopoderoso y su Hijo primogénito, unigénito, disfrutan de una relación muy estrecha durante y desde millones y millones de años, mucho antes de la creación de las estrellas, de la tierra y de todo lo existente. Qué gran amor debe haberse tenido, como lo vemos en Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Ese Hijo querido era tal como su Padre. Por esa razón, la Escritura dice que Él es la imagen del Todopoderoso invisible, como lo vemos en Colosenses 1:15. En efecto, igual que todos los hijos humanos suelen parecerse a sus padres de muchas maneras, este Hijo celestial del Todopoderoso también reflejaba las cualidades y la personalidad de su Padre. ¿De qué manera llegó a nacer como hombre el Hijo unigénito del Todopoderoso? Lucas 1:31 al 35. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahoshua. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Elohim, Padre Todopoderoso, le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces Miriam le dijo al mensajero, ¿cómo será esto? Porque yo no tengo esposo. El mensajero le respondió, el Espíritu de Santidad vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. El Hijo unigénito del Todopoderoso dejó voluntariamente el cielo para venir a la tierra y ser un hombre. Dejaste el trono para mostrarnos tu luz. Pero quizá usted se pregunte, ¿cómo fue posible que un espíritu naciera como ser humano? Pues bien, el Todopoderoso es todopoderoso, nada imposible para él. Realizó un milagro, hizo que la vida de su hijo primogénito que estaba en el cielo, de alguna manera, pasara a la matriz de una virgen judía con su poder, una virgen llamada Miriam, una joven judía. Puesto que no intervino ningún padre humano, ella dio a luz un hijo perfecto, al que puso por nombre el Mesías. Lo vemos en Lucas 1:30 al 35. El Todopoderoso obró en una forma milagrosa. No lo sabemos, no lo entendemos cómo. Él lo sabe en su plena sabiduría. Juan 14:9 nos dice, Yahoshua le dijo,
tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Juan 14:10 nos dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Esta es la manera como podemos llegar a conocer mejor al Todopoderoso, por medio, por intermedio, por el ejemplo, por la imagen que nos presenta el Mesías. Estos dos versículos son tergiversados y torcidos con el fin de enseñarnos casualmente o intencionalmente todo lo contrario. Pero el versículo es explícito y se expresa y se explica a sí mismo. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque es su imagen, es como si viéramos al Padre. Y en el 14:10 el Hijo es explícito en anunciar que Él no habla por su cuenta, sino que Él habla las cosas que el Padre que mora en Él le ha indicado que hable. Todo lo que el Mesías hizo y dijo mientras estuvo en la tierra nos ayuda a conocerlo bien. Y lo que es más, por medio de él podemos conocer mejor al Todopoderoso. ¿De qué manera? Recordemos que el Hijo es la viva imagen de su Padre. Por eso le dijo a uno de los discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre también. No quiere decir que Él es el mismo Padre que estaba ayer, que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, porque el Padre es la imagen del Hijo. En los 4 libros de la Escritura que se conocen como los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hallamos mucha información sobre la vida, las obras, las cualidades de Yahoshua, el Mesías, y cómo se expresaba cuando se refería a su Padre. Especialmente el libro de Juan lo recomendamos porque es bien contundente en separar las dos personas y indicarnos la tarea, las funciones de cada uno de ellos. Juan 1:38. Vamos a ver de quién procedían realmente las enseñanzas de nuestro Maestro. Juan 1:38 nos dice, Yahoshua al voltearse y ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde vives? Ustedes me llaman Rabí y Maestro y dicen, porque lo soy. Por eso Yahoshua les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Al Mesías se le llamaba Maestro, que era lo que enseñaba. Principalmente proclamaba el mensaje de las buenas nuevas del reino, es decir, las buenas noticias sobre el reino del Todopoderoso. Ese gobierno regirá toda la tierra desde el cielo. ¿De quién procedía ese mensaje? El Mesías, nuestro Maestro mismo, lo dijo. Lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. O sea, al Todopoderoso. Lo vemos allí en Juan 7:16. El Hijo sabía que su Padre deseaba que la gente oyera las buenas nuevas del reino del Todopoderoso. Podemos concluir lo siguiente. 1. El único eterno, poderoso, sin principio y sin fin es el Padre, el Creador Todopoderoso. 2. El Hijo, el Mesías, fue engendrado, creado, que es para efectos prácticos lo mismo, a pesar de las teologías rebuscadas que buscan convencernos de otros temas y otros tópicos. 3. El Padre le dio vida al Mesías y vida eterna. Le delegó funciones y lo hizo a su imagen como testimonio de su propia presencia en medio de los seres humanos. 4. El Mesías estuvo en medio de los seres humanos, cumpliendo el plan de restauración del Padre Eterno Creador Todopoderoso, el cual plan había sido concebido desde la fundación del mundo. Más estudios en nuestro sitio web oficial regresando a las raíces.org.
Allí puede encontrar muchos videos, recursos, libros en PDF, estudios nuestros, estudios de otras personas, mapas, enlaces a música y otros recursos que le pueden servir en sus estudios, investigaciones de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo israelita nazareno. Regresando a las raíces.org. Igualmente puede escribirnos con críticas, con preguntas, con estudios, con aportes, con solicitudes al correo que tenemos info@regresandoalasraíces.org. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido una vez más poder dedicar un momento con sus herramientas, con su libro, con sus estudios que nos ha dado para reflexionar un poco más en uno de los temas acerca de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos al Todopoderoso de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Todopoderoso de nuestro Mesías Yahshua, toda alabanza y honor por los méritos del Mesías Yahshua. Y le pedimos rajen, misericordia para nosotros y para su pueblo de Israel, y que pronto las dos casas, Israel y Judá, estén juntas en un solo palo, como ha sido profetizado, y la venida pronta de nuestro Mesías Yahshua, Yahoshua, nuestro Mesías, el Hijo del Padre Eterno, Todopoderoso, el Hijo del Hombre. Toda Rabá, Shalom, Amén. Hasta otra oportunidad.